pone la fecha de la construcción de la torre. ¿Qué? Te pone la fecha de la construcción de la torre. Vamos a ver si puedo acercarme. ¿Dónde está? Dentro. Mirándolo, ¿ves? Aquí en la... A ver, aquí lo verás. Poco sí. Ah, Sí, creo que lo he conseguido coger. Ah, vale. 1548 es la fecha en la que se construyó la torre. Y aquí en las puertas hay otra fecha, que es la fecha de construcción de la puerta. Se supone que se vaya a las construidas. Con eso un poco os podéis hacer ya la idea de la altura de lo que es la torre. El programa de Cuarto Milenio, ¿dónde viene llevando los ¿Dónde está el agujero? Sí. A ver, lo que aparece en el programa de Cuarto Milenio, no, a ver, está todo contado al revés. La supuesta capilla de los niños de la Lieja, la capilla no existe. Buenas noches. La cripta es esto de aquí. Aquí lo que hay son 4 cuerpos. Si veis, aquí están las lápidas. ¿Sabéis de la lápida? Sí. 3, 4. Son enterramientos medievales. Y así lo que dice el 18 es que cuando inician lo que es en los años 80, que inician un poco todo lo que es esta torre, lo quitan todo de escombros, se les mete aquí una pala excavadora, se cayó una tostarana de lo que es el techo, cayó y se hundió lo que es el suelo, se dieron a los cuatro cuerpos. En teoría siguen ahí, no se ven porque hay 4 arcos y los 4 arcos están tapiados, pero los cuerpos sí que están conectados. En la otra capilla sí que está llena también de cuerpos, ahí están todos amontonados. La fosa, ahí hay una fosa también, sí. En la de lado. Aquí son enterramientos individuales, aquí también son enterramientos individuales, pero son todos En la de aquí atrás, ¿no? ahí no se verán, o sea, están cubiertos de escombros. Esta sí que está forrada de ladrillos, pero la otra simplemente es una bodega. Supuestamente cada día, lo curioso de la torre es que a 2 cortes hay supuestamente se escondería alguna cosa, pero cuando ya entra aquí el ejército republicano lo que hace es saquear todo lo que da. Estos son agujeros De obuses, sí. Sí, todo el impacto de... Hostia, pero ahí está la fresco. Luego muchas partes se las han llevado o se han caído. Imagino. Aquí la capilla interesante es esta de aquí, que es la única que queda para civiles. Es la capilla de los 4 evangelistas. Dentro de lo que es la iconografía religiosa cristiana, veréis que cada evangelista tiene un animal en los pies. Es la vida de San Juan. Es el toro de Lucas. Hasta sí. Ahí tienes otros pasos. Quedan unos pocos restos, pero todo lo que es el patrimonio religioso se pierde aquí en la guerra civil. Y se pierde no solo de aquí, sino de todos los pueblos de los alrededores, se quemó. Se pierden obras tan importantes, pues de todos está aquí, que es la casa natal de Goya. La primera obra que pinta Goya, que es el Arca de las Reliquias, desapareció también en la guerra civil. Todo lo que es el patrimonio de la
saqueado, quemado o escondido. Esto simplemente era una capilla. Lo que es el altar principal estaba aquí. En teoría, esta también está hueca, pero esta no hemos bajado. Y lo que es el altar o la capilla estaría ahí. Teóricamente toda la iglesia está hueca. Originalmente es una capilla románica que es más pequeña, llegaría hasta aquí. Cuando el pueblo se va aumentando de población, se rasgan lo que son las capillas laterales, pasa de ser una iglesia románica a una iglesia gótica con los arcos característicos aquí, que aparecen ahí. Y lo que es todo el cementerio que estaría adosado aquí, lo que hacen es coger los huesos y los replegan a lo que son a los laterales. En cada una de las capillas, por eso están llenas de anteriores a la guerra civil. Todo lo que sería esto, todo lo que era el cementerio antiguo, al ampliar lo que es la iglesia, lo que hacen es meterlos en las paredes laterales. Claro. Y ahora conforme va cayendo lo que es el agua, pues van saliendo aquí los restos. Claro. Pero suelen ser igual, o sea, suelen ser... De vez en cuando sale algo completo. Sí, pero llevan muchos años. Lleva, o sea, lo que... Claro. Porque hace unos días sí que había por aquí unas falanges de dedos. ¿Qué pasa en la costilla? El programa de que lo visteis, que aparece a un señor que se llama Óscar Parra, que grabó una era donde solo hay cuerpos de chicos pequeñicos enterrados. Supuestamente son niños que mueren en la época de los siglos XVI y XVII. No los pueden enterrar en un lugar sagrado porque seguramente mueren antes de ser bautizados, y lo que hacen es enterrarlos a extramuros. Solo hay cráneos debajo de aquí, los cuerpos no están, o sea, solo dejan los cráneos. El resto de los cuerpos pues o los desaparecieron o los enterraron, pero todo esto de esta capilla, en teoría este cuadrado así pequeño, estaría lleno de cráneos de chicos pequeños. De bebés, vaya. ¿Alguna iglesia se ha puesto hasta agujeros en otro lado? Antes salían y de hecho, pero vamos, supuestamente lo que es la cripta es un sitio para niños huérfanos, una pequeña escuela que son todos los edificios de ahí al lado. Toda la manzana les pertenecía a ellas, y aquí pues tendrían sus viviendas, sus dependencias, y por la parte trasera tendrían lo que son pues, lo que es el cementerio, un pequeño jardín, un pequeño huerto. Vale. Sí, claro. Esto realmente es después, es a causa, o sea, está así a causa de la guerra, de la batalla en concreto. Estas manzanas sí. Esta manzana y esta iglesia. El resto del pueblo no, el resto del pueblo es más que nada lo que es el abandono y exacto. Esta parte sí que es la que es más machacada por la que es la batalla y la guerra civil. Porque aquí lo que hacen es, tienen un hospital de campaña en la torre, en lo que son las torres tenían siempre puestos pues lo que tenían el puesto de radio. Fotografías, lo copiáis luego vosotros si queréis, lo único que no podéis es publicarlo en internet. Perfecto. Este edificio grande de aquí era un teatro. Era un teatro, y el edificio este de enfrente, después de la guerra civil, lo habilitan como sala de baile. Sala de baile. Esto después de la guerra civil seguía funcionando, o sea, seguía intacto. Y el teatro también, el teatro conservaba las canciones. Por tanto, esto es de abandono. El teatro, incluso casi todos los edificios de esta calle, viendo por arriba, a las casas mejor que no entréis, Sí. porque aunque tienen accesos por algún sitio, pero sin embargo si os acercáis así un poco veréis. Todas tienen bodega. Y se puede hundir el suelo. Entonces en cualquier momento lo que es el suelo te cede y te vas abajo. Y aparte lo que son las paredes, el problema que tienes es que las paredes, las de fuera son de ladrillo, la parte de aquí lateral son de adobe, es un material muy caro. Si te metes en el hueco y lo miras para arriba, verás cómo se construía la torre. Realmente lo que es una torre es un... Sí.
¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Espera, pongo así. Alumbrar es un poquito mejor. Una pequeña leyenda está. Se supone que todo esto de aquí, que son pequeños remaches, todo lo que son esos remaches que por ahí, Sí. se los hicieron colocar cada uno a un prisionero distinto. Entonces se dice que tiene tantos remaches como prisioneros había en el campo de penados. ¿El campo entonces queda hacia allí? ¿El campo de? El campo en cuestión. ¿El campo de penados? Sí. El campo de penados estaba. La casa estuvo habitada hasta el año 60 más o menos. Se incendian los cuerpos de al lado y se llegan a juntar dos riachuelos, un riachuelo de sangre que corre calle abajo hasta esa calle de enfrente, y lo que es la grasa de los cuerpos mientras los incineran va cayendo también por toda esa zona y se van juntando los dos riachuelos corriendo luego calle abajo. Una de las escenas así que recuerdas ya. El edificio de salida. Aquí en los bajos se les acumulan, tienen poca, o sea, no es que tengan demasiados medicamentos, tienen algo de morfina, algo de vendas, algo de yodo. Se les acumulan tantos cadáveres en lo que es en el bajo que no pueden enterrarlos aquí. Se cuenta que hasta unos 80 cuerpos se les acumulan en lo que es la planta baja y no tienen otra manera de enterrarlos o sacarlos por la noche. Esto es una fábrica de aceites, una antigua fábrica de aceites, y en la parte de arriba había un pozo de unos 6 metros más o menos de profundidad, y lo que hacen es van rellenando ese pozo con los cuerpos que van sacando por la noche de ahí. Esto es lo que llamaban los trujales. Esto es el trujal. Que además está cediendo. Este es, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en esta parte está cediendo. Esto se selló luego, posterior. Sí, luego esto se sella, pero eso se sella luego más tarde. Ahí dejaron simplemente una losa. La losa se podía levantar, y de hecho la levantaban de vez en cuando, y los cuerpos se veían abajo. Ahora no está todo en baldosa, ya la han quitado. También es un buen lugar luego a la hora de hacer, aquí había una losa en medio, lo que pasa es que esto luego los baldosan y lo sellan. Pero esa losa que hay justo en el medio, antes ahí simplemente había un agujero. El problema es que aquí vienen pues luego golpes de extrema derecha o golpes de extrema izquierda, entonces cada uno luego deja su huella. Por los laterales, si os metéis dentro, podéis meter por esos túneles, por esos laterales que hay, que siempre te da más seguridad cuando estéis limpiando. Sí. Lo que es la torre, igual, si os metéis aquí dentro, pues cuidado, la torre es distinta a la otra, que la gente se mete a pillar. Pero podéis ver lo que es el cuerpo de la torre de dentro. O sea, así como las otras tienen un pilar central, esta no tiene cabeza de él. Creo que eso es que las escaleras no dan mucha seguridad. No. Es decir, son muy finas. Las otras sí que te dan seguridad porque tienes lo que es la pared a un lado. Tocadito. Verás que está ennegrecida. A esta torre le prenden fuego porque no pueden hacer bajar a la... Esta sí está ya. Aparecían muchos antes. Aparte de los que había acabados en las torres, falangistas y de guardias civiles que se hacen con el control de la situación, detienen al alcalde, lo fusilan a casi todos los alguaciles y inicia aquí una represión brutal de vecinos de izquierdas. Prácticamente de 3.600 o 3.800 habitantes, unos 300 vecinos de izquierdas son fusilados en los primeros meses del lanzamiento de la sublevación. Es una cifra bastante importante, casi 300 fusilados. Aquí en la zona de Aragón siempre las cifras de ejecuciones son más altas que lo que va la... Sería la calle mayor pero por la parte de arriba. Esto es una
antigua herrería, que seguramente habéis visto las fotos en algún del sitio. Hostias. Lo que no sé, la gente no sabe qué fin. ¿Esos son 2 caballos? Esos son 2 caballos, pero lo han volcado, no sé por qué lo han volcado. No tiene sentido, pues para desmontar alguna parte de abajo, ¿qué? Seguramente para quitarle algún... Un tubo escape Pero o alguna tampoco cosa, creo pero- que esté muy... pero no sé a qué fin han de- ¿Y puedo hacer alguna foto a eso? Va, no se ve nada, tío. Tiene que ser más cerca. De más cerca sí que lo tierra. Sí. Este pilar, por ejemplo, va a caer en breve. El pilar se resiste a caer. Cuidado, eso es una acequia que rodea todo el pueblo. Viene de una presa romana que hay en el Malacín de la Cuba que todavía funciona. Se utilizaba durante la guerra civil como elemento defensivo. Sí, cuidado, pues cuidado, tíos, porque está súper pendiente. Exacto. A la misma Y que además hay el barro. falso te cae. Y hay barro. Y además hay agua, bastante agua. No, cuidado. Paralelamente a la represión que ocurre aquí en Belchite, de la zona de Cataluña y Levante, se organiza el Comité de Milicias Antifascistas. Son columnas de milicianos, sobre todo anarquistas y comunistas, la principal es la columna de Durruti. Estas columnas van rumbo a las 3 capitales aragonesas, pero no llegan a tomar ninguna de ellas. De la columna de Durruti hay una columna que es la columna sur Ebro, que es la que llega aquí a Belchite en el mes de agosto de 1936. Hay un combate a las afueras del pueblo, pero no consiguen penetrar en la población. A partir de este momento, lo que van a hacer la columna de tipo de columnas es tomar las alturas dominantes, y los 2 bandos lo que van a hacer es fortificarse. Alrededor de Belchite se construye un perímetro defensivo, y las columnas de milicianos toman una montaña por donde habéis pasado, que es la montaña más alta, que se llama el Cabezo del Lobo, construyen unos túneles que atraviesan la montaña y se dividen en 4 bocas de artillería. Se pueden visitar, si mañana tenéis tiempo podéis subir arriba hasta los túneles. Se suben, es donde están las antenas de teléfonos. Entonces desde allí colocan 4 piezas de artillería y se dedican ya a bombardear siempre que tienen munición lo que es la población. Los túneles eran de este estilo, la mayoría, ¿vale? Entonces este es un túnel que se ha ido abajo, por eso no solemos ir mucho por las calles laterales, porque no sabemos cuántos túneles de este tipo hay. Este comunicaría esta manzana de casas con esa manzana de casas de enfrente, entonces atravesará lo que es la calle. Son simplemente túneles excavados en la tierra en la roca. Van saliendo ahora, pero no tenemos ni idea ni de cuántos hay, Ni de cómo están. ni de cuáles están. La mayoría estarán derruidos. Ocurren otros acontecimientos importantes. Se enfrentan comunistas y anarquistas entre ellos. Como consecuencia de estos enfrentamientos, las columnas de los anarquistas son desplazados del poder. Hasta esta fecha, aquí en la zona de Aragón, todas estas columnas que han llegado y aquí en Belchite quedan excavadas a un par de kilómetros, forman un gobierno propio que se llama el Consejo de Aragón. Es la única forma de gobierno que hay en Aragón. Este Consejo de Aragón es independiente, es leal a la República, pero realmente hay roces entre ellos, porque parte del material que se viene de Francia es requisado por este Consejo, entonces desde la República y el Consejo tampoco es que haya mucha... El problema del ejército republicano es que ni anarquistas ni comunistas se pueden ver entre ellos. Entonces lo que ocurre es que cuando los comunistas consiguen desplazar ya a los anarquistas del poder, este Consejo de Aragón es suprimido a la fuerza. Aquí se manda a la zona de Aragón a una de las mejores divisiones republicanas para disolver este consejo, que es la división de Líster. Y aprovechando la presencia de esta unidad, lo que se va a empezar a plantear la República ya es una ofensiva sobre Zaragoza. En el mes de agosto de 1937 todas estas columnas ya se han militarizado, se ha formado un ejército, es el Ejército del Este. Son unos 70.000 hombres, están al mando del general Sebastián Pozas. En estas fechas el Ejército Nacional está volcado sobre la campaña del norte, han tomado ya lo que es Bilbao, están a punto de tomar Santander y la República lo único que puede hacer es lanzar una ofensiva de distracción. El objetivo es intentar tomar Zaragoza, obligar a Franco a desviar tropas desde el norte hasta aquí a este frente secundario y además mantener a todas estas columnas de milicianos en este frente y que no se vuelvan sobre Cataluña. Es lo que se conoce la batalla de Belchite, comienza el 24 de agosto del año 1937
Durante los primeros días de combate lo que se hace es se cortan las comunicaciones con Belchite y todo el ejército republicano va hacia la zona de Zaragoza. Van tomando todas las poblaciones que van por los alrededores, y además ahora por la noche se ven bastante bien. Aquello es Quinto, que es la primera población que toman. Esto que está más cerca es Codo, que es esa población que hay el primer día de combates. Seguido a Quinto estaría Fuentes de Ebro, y en Fuentes de Ebro es donde se queda clavada lo que es la ofensiva republicana. Aquí en Belchite se han cortado las comunicaciones, pero no se asalta directamente en Belchite, simplemente se bombardea con la artillería y con la aviación, y lo que hace la infantería pues es tomar posiciones y hacer un ejercicio de una demostración de fuerza para que no se muevan las posiciones defensivas de aquí del pueblo. La población de Belchite colaborará en lo que es la defensa, y aproximadamente los defensores sumarán unos 2.500. Republicano son no entretenerse en pequeños núcleos de población como puede ser Belchite, sino avanzar directamente sobre Zaragoza. Hacia el día 29 de agosto la ofensiva sobre Zaragoza va perdiendo fuerza, quedan clavadas en la altura de Fuentes de Ebro y al sur de Zaragoza, en una cordillera montañosa que hay pequeña. Franco además ha decidido no mandar refuerzos, sino que resista a Zaragoza con las tropas que tiene. Sí que manda la aviación legionaria italiana y la Legión Cóndor, que se dedican a bombardear constantemente todos los alrededores, causando muchas bajas en lo que es el ejército republicano. Pero Franco decidió continuar con la campaña del norte y sigue tomando pues lo que es Santander. Santander cae el día 26 y sigue con la campaña de Asturias. No se ha cumplido el objetivo de tomar Zaragoza, no se ha cumplido el objetivo de intentar auxiliar a Asturias. Solo queda un objetivo, que es intentar consolidar todo este territorio que ha tomado lo que es el ejército republicano, intentar tomar posiciones, intentar consolidarlas, y para dar lo que va a hacer es esta bolsa de resistencia que queda al final de todo este territorio conquistado, que es Belchite, pues intentar suprimirla cuanto antes. A partir del 29 de agosto lo que es la batalla de Zaragoza se convertirá en lo que es la batalla de Belchite. Vamos, si queréis ¿tenéis que dejar alguna cosa en el coche o queréis entrar aquí ahora? Vamos eso al coche y ahora venimos. Vamos por aquí. ¿A dejar el qué? No, vamos al coche y luego venimos. Que él ya... O lo que queráis, si queréis estar aquí un rato otra vez. Vamos ahí. Lo que es la batalla de Belchite comenzará el día 29 de agosto. El ejército republicano que está en los alrededores se va a volcar sobre lo que es la población de Belchite, y comienza lo que es una batalla que terminaré de contar aquí la batalla si acaso, ya luego nos vamos para allá. Ahora que sabéis queda un poco así, queda esto más tranquilo, salir a los suyos. Pues podemos ponernos ahí, sí, eso. De tomar para- Belchite se va a encargar un cuerpo de ejército que está al mando de un coronel que se llama Sánchez Plaza. Sánchez Plaza intenta tomar Belchite el día 29 de agosto, tiene las órdenes de entrar el día 31 ya en la plaza, pero apenas consigue tomar las primeras casas del pueblo. A Sánchez Plaza lo destituyen y colocan en su lugar al general Walter, que está al mando de las brigadas internacionales. A partir de ahora todo el ejército republicano además va a estar apoyado por las brigadas internacionales. Sin embargo, a Walter lo sustituyen el mismo día 31, al día siguiente lo vuelven a sustituir y vuelven a colocar otra vez a Sánchez Plaza. Esto nos da un poco la idea de las divisiones que hay dentro del ejército republicano y que priman más las decisiones políticas que las decisiones militares. Colocan en realidad a Sánchez Plaza otra vez porque Belchite tiene que ser tomado por un general español. Y tiene que ser, a la República no le interesa que se sepa que hay tropas extranjeras en lo que ayudándole, y tiene que ser de cara a la prensa internacional, sobre todo un general español el que tome lo que es Belchite. Sánchez Plaza vuelve a tomar posesión del mando. Parece ser que en realidad Walter sigue dirigiendo las operaciones, pero desde la retaguardia, y que oficialmente es Sánchez Plaza, pero Walter es quien realmente dirige lo que es el asalto sobre Belchite. La batalla de Belchite pues es una batalla que es tremenda, es una batalla que se combate pues casa por casa. En el momento que toman las primeras casas del pueblo, los medios acorazados no pueden penetrar.
parte de la población ya está convertida en escombros, entonces tiene que ser la infantería la que realice todo el peso de las acciones. No puedes penetrar dentro de las calles porque cada casa es un pequeño fortín. En el momento que tú pones un pie en la calle tienes un francotirador que te va a pegar un tiro. Lo que hacen es tomar Belchite lo que es casa por casa. Primero toman una casa, hacen un agujero en lo que es la pared, se lanzan a la siguiente. En lo que os he contado antes, pues tienes el problema de que no sabes quién está dentro, quién está afuera, dónde están tus propios hombres. La artillería sigue bombardeando. Para que no te bombardeen a ti tienen que colocar trapos rojos en las casas, en los tejados de las casas, para señalar a lo que es la artillería donde tiene que seguir bombardeando. Entonces, poco a poco, lo que es el cansancio y la desproporción de fuerzas va haciendo que los defensores se tengan que ir replegando hacia el interior de la población. Muchas veces el frente es una línea muy difusa, muy confusa. Por las noches se deja de combatir y lo que se hace es la guerra de altavoces. Una pared está lo que es el ejército nacional, en la pared del lado está abajo del ejército republicano. A veces es al revés, estás en una planta, en la planta de arriba está el enemigo, les dices que se pasen porque si no al día siguiente van a ser degollados. Los otros muchas veces que se pasan, otras veces no se pasan y al día siguiente realmente son degollados. Lo que son los defensores han construido túneles, entonces en cualquier momento recuperan parte del territorio que han perdido, pero lo que es el cansancio y la desproporción de fuerzas va haciendo que al final solo quedan dos núcleos de resistencia. Uno es esta iglesia con todas las casas que hay alrededor y otra la plaza nueva donde hemos estado, donde estaba la comandancia de Falange. Entonces ese sería el segundo núcleo de resistencia. El día 6 de septiembre la batalla prácticamente está finalizada. Aquí se queda uno de los comandantes que se llamaba además el día 6 de septiembre. Son casi 13 días de combates, de duros combates, desde el 24 de agosto, 13 días de combates ininterrumpidos. El cansancio ya puede con los defensores prácticamente están ya agotados, aunque han sido relevados, son relevados como personal de lo que es de la propia población, pero realmente lo que es el cansancio ya prácticamente están agotados. Aquí se queda uno de los comandantes, que además se llamaba igual que la iglesia, se llamaba San Martín, con los heridos. Este comandante desaparece, seguramente fue asesinado. Y en la otra plaza se queda otro de los comandantes, que se llamaba Santa Pau, que es el que decide intentar romper el cerco. Ahí se acumulan unos 600 defensores, saben que al día siguiente van a perecer todos, que en cuanto entre la República van a morir todos, y lo que hacen es intentar hacer una salida nocturna por la noche. Reciben incluso la extrema unción y intentan hacer lo que es la salida. Lo hacen durante 3 veces. Primero salen por la calle alta y no pueden. Luego vienen hacia esta zona y tampoco pueden. Finalmente deciden salir hacia aquel arco que nos quedaría al otro lado del pueblo. Van sorteando poco a poco, van saliendo en silencio. La República tiene una manera de combatir un tanto extraña, y es que durante la noche lo que hace es replegarse hacia posiciones más seguras y deja pequeños puestos de guardia y centinelas. Estos defensores lo que hacen es lanzar una avanzadilla, degüellan a todos estos centinelas uno a uno, y a lo que llegan, ya al final son descubiertos porque hay un intercambio de prisioneros en esos momentos por parte del ejército republicano. Descubren a todos los que están saliendo, se inicia ahí un terrible combate, ya se lanzan con todo lo que tienen, a la bayoneta calada, con todas las granadas de mano. La calle es muy estrecha, al final de la calle hay una ametralladora que los va batiendo a todos uno a uno, pero es tan estrecha que no puede batirlos a todos. Entonces finalmente consiguen seguir saltando todas las barricadas que habría, llegan al final del arco, y al final del arco incluso consiguen superar lo que es la ametralladora, la última de las barricadas, y se esparcen ya por todas las zonas de los alrededores. En esas montañas que hay enfrente han colocado el Ejército Nacional unas hogueras para que se puedan guiar por la noche, y ese es el rumbo que seguirían camino a Zaragoza. De los 600 que intentan romper el cerco, solo 120 lo consiguen. El resto mueren en el empeño, y los que quedan aquí al día siguiente prácticamente son fusilados. A todos los que son fusilados, los vecinos al día siguiente se encuentran un panorama dantesco, desolador. Van saliendo de sus bodegas, el olor es insoportable, los cadáveres están esparcidos por todas las calles, tienen que recoger a todos los cadáveres y amontonarlos en la cruz de los caídos, y todavía les queda otra penosa acción, es la de ir enterrando a los muertos, los que pueden, los que son enterrados en fosas comunes. Aquí mismo hay una fosa común ahí detrás. El resto son incinerados, y lo que es después inicia otra represión brutal por parte de lo que es el bando republicano, que aproximadamente se lleva por delante a otros 120 o 130 vecinos de izquierdas. Finalizaría así el día 6 de septiembre lo que es la batalla de Belchite, y lo que es los dos bandos lo que van a hacer es aprovecharla propagandísticamente. La República desvía la atención, porque realmente ha fracasado todo de tomar Zaragoza, desvía la atención pública, entonces hablará de una gran victoria del Ejército Popular, dejará de hablar de Zaragoza y solo hablará de Belchite, y lo que es el Ejército Nacional, que podía haber socorrido la guarnición de Belchite, pero no lo hace, lo que hace es presentarnos como héroes y como mártires, como una especie del Alcázar de Toledo, una especie del Álamo. Esa es un poco lo que es la historia de la batalla de Belchite. Al año siguiente hay otra pequeña batalla, pero no tiene muy poca historia, porque el ejército republicano ya está totalmente destrozado, se bate en retirada, y Belchite no puede mantenerlo más que un par de días. Después empiezan a regresar los vecinos del pueblo. Primero regresan los vecinos de derechas, se encuentran con que sus viviendas, algunas han sido destruidas, pero las que pueden las van recuperando.
Si no pueden recuperar su vivienda, lo que hacen es ocupar la vivienda de un vecino, y si es un vecino de izquierdas, mejor. A final de año vienen los vecinos de izquierdas. Al principio no les dejan entrar en el pueblo, sino que les construyen una especie de poblado que se conoce con el nombre de Rusia, que está más o menos enfrente del cementerio, todavía quedan los barracones. Es una especie de gueto porque ahí había muchos rojos viviendo y siempre se le conoció con el nombre de Rusia. Sí que vienen al pueblo, no es un campo de concentración, sino que sí que vienen al pueblo, pueden realizar, pueden comprar, pueden trabajar, pero de noche tienen que dormir ahí. Franco decide no reconstruir, al principio quiere reconstruir lo que es el pueblo, promete la reconstrucción del pueblo, pero después, por motivos económicos, decide construir un pueblo nuevo al lado del viejo, sobre todo porque para meter aquí lo que es una población nueva, ensanchar las calles, meter el alcantarillado y meter agua potable, eso es inviable. Económicamente no es sostenible, y prefieren construir un pueblo al lado del viejo y utilizar esto un poco propagandísticamente, pues como dentro de lo que es la parafernalia de lo que era la dictadura, pues esto iba a ser pues un ejemplo de lo que era la barbarie roja. Mientras que el pueblo no, pues iba a ser un ejemplo de lo que ellos traían, pues un pueblo moderno, un pueblo, los animales separados de las personas, los sexos también bien diferenciados, porque en estas casas, pues prácticamente en el mismo cuarto había un cuarto, una vivienda, en la planta alta solo había una habitación, y ahí vivían pues todo el mundo, toda la familia junta, hombres, hermanos, hermanas, todos juntos. En el pueblo no, eso aparece distinto. Las calles son anchas y además las clases sociales están perfectamente separadas. No aquí como que están un poco mezcladas, sino que aquí, allí está claro quién es el que era pobre y el que era jornalero y el que era ya burgués. La construcción empieza en el año 40, poco a poco lo que es el pueblo se van trasladando los habitantes del viejo al nuevo. Conforme se van trasladando, lo que hacen es van desmontando poco a poco sus casas. Se llevan los cañizos, se llevan nuestras tejas, se llevan los maderos, aprovechan todo lo que pueden. Queda en pie lo que es la calle Mayor, poco más de la calle Mayor. La calle Mayor se mantiene hasta los años 70, se utiliza más que nada como granero, como almacén para granjas, para conejos, animales, gallinas, todo tipo de animales los meten en todas esas viviendas, y eso contribuye un poco a lo que es el deterioro. En los años 80 hay un pequeño repunte en lo que es la calle Mayor, porque es utilizada por las peñas del pueblo en la época de fiestas, pero en los años a finales de los 80 se abandonan definitivamente y lo que es toda la calle Mayor prácticamente se viene abajo. Entonces lo que veis un poco no tiene que ver mucho con la guerra civil más que estos edificios, sino más que nada pues con lo que es el abandono, el expolio, el olvido y lo que es sobre todo las inclemencias del tiempo. Eso es un poco pues, la historia del pueblo viejo de Belchite. Entonces lo que estáis viendo probablemente dentro de 5 años deje de existir. Se mantendrán lo que son las iglesias, pero poco más. El resto pues tienen lo que son los días. Así que vamos, si queréis, hacia... ¿Tenéis que ir al coche o...? O sea, al coche, a las motos, ¿tenéis que ir o no? Yo no tengo que hacer nada ahora mismo. Vale. No, que nos podemos quedar aquí. ¿No? Si os queréis quedar en esta zona... ¿Os quedáis? Ahora seguramente estaréis tranquilos. Estaréis un rato tranquilos porque no creo que eso seguramente vendrán de algunos coches que han dejado por la otra zona. Sí. Y tampoco creo que lleve mucha idea de... Pues si queréis, lo que hago, vamos, hacemos eso y luego hacemos cuenta. por otra cosa. Vale. No hay prisa. Hecho. Para el tema de las ¿Vienes? grabaciones. Sí, podemos ir, pero si no hay que hacer nada, lo podemos hacer. Yo de llevo, las yo llevo. grabaciones. Sí. Claro. Pues Realmente, a ver, lo que es el aparato receptor realmente simplemente es el medio para grabar, el medio de almacenaje. Realmente los que vais a ser receptores sois vosotros. Entonces, un poco yo os aconsejaría que os pusierais un poco en situación, a oscuras muchas veces o con luz de linternas, en silencio. Si podéis estar aislados, mucho mejor. O sea, si podéis dejar alguno aislado en algún momento determinado, o sea, pues normalmente cuando funciona este tipo de cosas, pues aquí habréis visto muchas cosas que están grabadas por internet o lo que habéis copiado de internet. Porque normalmente eso es gente que va grabando por ahí, oye ruidos, oye incluso lo que meten son sus propias voces. Aquí cuando funciona de verdad algo es cuando alguien se queda aquí realmente un poco aislado, deja los equipos grabando. ¿Sois aficionados a todo este tema de los fenómenos paranormales y todo este tipo de cosas? Sí. Vale, pues sabéis, por ejemplo, que lo que es la masonería realiza una serie de ceremonias de iniciación, que lo que hace es deja lo que es el iniciado de momento a solas en una cámara oscura. Este tipo de ceremonias, el objetivo que tiene es que el iniciado adquiera ciertos sentidos o potencie ciertos sentidos. En el momento que tú te quedas a oscuras y te quedas aislado, dejar de ver, pero los sentidos se te empiezan a desarrollar, el olfato lo empiezas a desarrollar. Llega un momento que empiezas a hacerte un poco con la situación. Aunque no ves la situación, te haces perfectamente, sabes perfectamente dónde está cada cosa. Quizás por los sonidos, incluso si hay murciélagos, incluso los llegas a oír.
El pequeño batir de las alas de los murciélagos y el pequeño zumbido cuando pasan cerca de ti, notas ese cambio de ese brusco de aire. Entonces, por ese tipo, es importante que a la hora de hacer este tipo de grabaciones, si podéis estar a oscuras, mejor. Si podéis estar uno solo, aunque acojona a veces, mejor también. Cuando digo aislado sin móvil y sin, o sea, sabiendo que realmente estás aislado. En el momento que estás aislado, lo que tienes que hacer no son las preguntas que aparecen en los vídeos de internet, decir, hay alguien aquí, si estás aquí hazme una señal. No, al revés, lo que tienes que hacer es intentar llamar la atención. ¿Cómo llamar la atención? Tenéis que fijaros en estas cosas, igual que si intentaras llamar la atención de un niño pequeño, lo mismo. Al niño pequeño, si vas con mucha parafernalia y lo acabas asustando. Pero si lo que intentas hacer es que el niño pequeño llama su atención, al final te puede resultar, puede salir algo. ¿Cómo la llamas la atención? Pues en el momento que estás tú solo, si tienes una vela a lo mejor, ayuda mucho que la vela te la pongas detrás, porque el juego de sombras que te va a hacer a ti hacia los lados te va a hacer ponerte también en situación. Acojona un poco, pero conviene hacerlo. Por eso es el tema de lo que mucha gente lo utiliza como con velas. Lo que tienes que hacer es hacer preguntas, no preguntas, sino pequeñas afirmaciones en voz baja. Es decir, por ejemplo, decir, en esta iglesia seguramente hubo mucho sufrimiento. Una frase no en voz alta, pero tú lo comentas. Dices, luego vas diciendo pues cosas, lo que se te vaya ocurriendo, cosas triviales, es decir, estoy solo, empiezo a tener, aquí empieza a hacer frío, este lugar realmente asusta, empieza a tener miedo. Entonces tú vas intercalando estas frases poco a poco, y si tienes suerte entre frase y frase, es posible que se te cuele alguna a ti. Es como suele funcionar realmente. Cuando se han conseguido cosas así interesantes, es utilizando este tipo de cosas. O sea, totalmente. Y la experiencia de aislamiento. Bastante raíz. Yo, por ejemplo, donde trabajo, que estoy rodeado de ordenadores y demás, son de, o sea, de campo electromagnético ya a saco. Claro. Son de 2 puntos verdes, 3. Normalmente. La verdad es que cambios muy bruscos, Es decir, que la... Ezequiel, Ya, ahí va. dando el saltico. Ezequiel en action. Vamos, campeón. ¿Te doy la grabadora? Toma, llévate el MS. ¿Sientes algo? ¿Algún escalofrío? ¿Mascotas? ¿Diarrea? A ver, vete para el medio. Acércalo al centro, que es allí donde estaba el foso. Cuidado al pisar, no voy a ser que a lo mejor... ¿Qué te marca? Ahora 440, 500 y pico. Tía, ¿te está disparando ahí dentro? Sí. ¿Y por alrededor? Me podría ser la piedra. ¿Con la piedra? Depende de que sea. 400 y pico. ¿Esto cómo se le llama, esta parte? Esto es un trujal. Pues si no, vamos a esperar de que... 450 Esto Esto era la fábrica de de... aceite, sí. Los 250 o así. Y aquí Pues, baja fábrica de 300 o no. Pero es que aquí cae... Pero tenía un nombre, empezaba por T. Trujal. El Trujal, ¿no? Trujal. La grabadora está encendida, ¿eh? ¿Está grabando ya? ¿La pongo en medio? La dejamos ahí... Bueno, la dejamos aquí en medio. Y nos callamos un rato. Está encendida, ¿verdad? Se está grabando. Pues Ezequiel, yo creo que te vas a sentar por ahí tranquilito. Que Sí. que tomas Mira, ahí tu tienes una descansito. piedra cojonuda para sentarte. ¿Te aislamos o qué? Toma la linterna. No hay huevos. No hay huevos, aislarte aquí, Ezequiel. ¿Por qué no? ¿Te aíslas? Venga, va. Pero si ya están muertos. Estamos nosotros en la puerta. Nos vamos a la puerta, sí. El hombre. Muy bien, muy bien. Nos vamos a la puerta, ¿vale? Venga, ¿Cuánto rato dura? ¿cuánto Nada, tiempo quieres que...? vamos a echar Cuando unos te, 5 ca- minutos, cuando te por aquí, canses ¿o pega qué? un grito y ya está. Venga, 5 va. minutillos. No afecta, ¿no? Yo que tú El cigarro no, intentaría, es más, intentaría el cigarro- cerrar los ojos y estar en silencio. Estate tranquilo. El cigarro es una luz tenue. Di o sea, qué bien me sienta este piti. ves diciendo cosas así triviales, como dijo el colega. Venga, tío. Tú te iba a decir. Mira, y tienen estas las velitas aquí. Ahora volvemos, ¿va? Y vamos a ¿Quieres una ponerla. vela y colocártela detrás? Deja el casco aquí, ¿eh? Ah, ese tío. Suerte. Déjalo, Ezequiel. Grabar un plano de cómo está la situación. Ahí tenéis la situación. Empieza la experiencia de aislamiento para Ezequiel, con 3 velas y un cigarro, por favor.
Mientras nosotros nos vamos alejando poco a poco. Ahí había un foso, o sea, una fosa común, y aquí por lo visto, donde ha cedido el suelo, ha habido otra Nosotros nos fosa vamos común alejando, donde vamos han dejando tirado... sitio de oscuridad, chicos. ¿Cuánto era? Alrededor de... No sé si eran en este sitio que eran 70 o 300 personas, dijeron. 60, aquí 60. 60, ¿verdad? 300 fueron los fusilados, ¿no? ¿Cuáles? Exacto. Incluso vivas. Que tiraron entre los cadáveres. Sí, yo también me he quedado para allá. Ah, debe no, ser cera. es dura, cera, Seguro que acabamos de ahora tengo lecturas normales, tío. De 450 500. Todo raro. ¿Vosotros habéis visto la película La Señal? Sí, Los caretos que se le queda a la gente que muere que está ahí como... sí. ¿Sabes? Imagínate que ahora volvemos y nos encontramos a Ezequiel así. Con el carrito de... Mira, tío. Pues bate un récord de velocidad con la RS2. 250 por ahí, ¿no? ¿Qué me marca ahora? Coincido. Permitidme grabar esto. Coincido. O sea, esto no es cuento, no me jodáis. A ver, ¿esto está grabando? ¿No está grabando? A ver, creo que... Bueno, intentar Ahora evitar- está grabando. intentar Hemos salido, ¿vale? Hemos salido de lo que es la esta de aceites, ¿de acuerdo? Y las lecturas antes estaban en 200. Ahora mismo tenemos unas lecturas bastante mayores y la cosa se está poniendo muy peliaguda. Esto quiere decir que ahora mismo esa falta de magnetismo ya no está aquí, sino que la hemos detectado de una forma muy bestia, donde la verja de la fosa está común, donde hemos dejado a nuestro compañero aquí. Vamos a esperar unos minutitos. Entonces comprobaremos el resultado que haya podido tener nuestro compañero. Así que cortamos y luego... El mío se dispara 700. What the fuck? Esto No, es pero imposible. lo del 700 puede ser por lo A ver, tampoco, lo voy mira. a separar, ¿eh? ¿Sí? Sí, eso lo tengo. Sigue. Vale, no se queda quieto, pero fíjate que estable. El mío sigue estable. De 490 a 500. Se está parando ya. Pero fíjate que no se separa mucho de las mediciones de un pico a otro. Mira, 501, 502, pero 499, ¿sabes? No se separa mucho. Y ese está súper estable, tío. O sea, esta es una zona en la que no se menea casi. En la que no hay movimiento. Eso es raro. Sí, porque una vez que haces movimiento ya... Una vez que te mueves ya esto se dispara.